eso nos acompaña Indiana Recia, que es representante legal de OPJ. Buen día, ¿cómo estás? Buen día Marcela, buen día a vos y buen día a toda la audiencia. ¿Cómo te enteras de este proyecto que busca de alguna forma, no sé, canalizar la situación de adolescentes y de jóvenes en nuestra provincia? Por los medios. Ajá. O sea, vi una noticia relacionada con que el ministro de la primera infancia había visitado senadores para explicar en senadores el proyecto de ley y que senadores había dado media sanción. Ujú. Entonces, bueno, intenté interiorizarme del proyecto porque realmente la problemática es tan importante que me alegró en cierta forma que hubiera una iniciativa que tuviera que ver con legislar en el tema, porque hay muchas cuestiones que no están legisladas. Sobre todo, no está en la legislación argentina todavía Sí. la problemática del embarazo adolescente, que es una problemática que es grave, es una problemática que está vinculada a muchas otras cuestiones, no solo tiene que ver con, o sea, las chicas no se embarazan o tenemos los problemas que tenemos de embarazo adolescente sin que medien otras circunstancias que están sucediendo en el país. Y entonces dije, bueno, por suerte, evidentemente, vamos a empezar a visibilizar el problema. Bien. Pero Importante. aparentemente no. ¿Por qué? Porque aparentemente este proyecto de ley, y digo aparentemente porque no lo he visto, no pude leerlo al proyecto. ¿No se lo mostraron las diputadas? No, Ujú. no ha llegado a diputados, pero todavía Ellas no lo tenían todavía. Todavía no lo tenían. Ujú. Y aparentemente está direccionado a solucionar la coyuntura, como sucede habitualmente cuando este tipo de proyectos salen desde un escritorio o se hacen desde un escritorio. ¿Por qué solucionar la coyuntura? ¿Qué es lo que más o menos buscaría el proyecto? Y aparentemente, reitero, aparentemente tiene que ver con abrir delegaciones de la Secretaría de Niñas y Familia, que es quien tiene a cargo a partir de los cambios que se hicieron el año pasado, Sí. quien tiene a cargo el tema de precisamente de niñez y de toda la provincia y por supuesto de adolescentes, y solucionar un problema que tienen que estando únicamente en Salta Capital, por ahí tienen algunos problemas para detectar o para solucionar lo que se produce en el interior de la provincia. Las cosas que hemos visto en los últimos tiempos. Que han Las sido cosas noticia. que hemos visto en los últimos tiempos, pero que las cosas que hemos visto en los últimos tiempos están más vinculadas al tema de la desnutrición, que no es específicamente atención de la Secretaría de Hemos Niñez tenido, y por Familia. ejemplo, el caso de la nena Huichí, que Claro, tuvo claro, un el aborto. caso, exactamente, que esos, en su momento dije, esto es nada más que un caso en miles, porque realmente desconocemos la magnitud de la problemática de las embarazadas adolescentes, de las embarazadas adolescentes con discapacidad. Desconocemos la magnitud del problema. Apareció pero, Claro, pero que tiene todas las características, ¿no? Exactamente. Adolescente, embarazada, aborigen, discapacitada, o sea, tenía todas las características. Exactamente. Reunió todas las características. Ahora, Indiana, vos me decís siempre, falta legislación. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que están necesitando regular? Por empezar, que se visibilice la problemática, Marcela. Mientras no la vean, mientras no esté en agenda, no va a existir. Sigue sin existir porque es mejor o es preferible mirar hacia otro lado. Nosotros desde OPJ, que estamos con el tema de la problemática adolescente desde el año 2009, no nos olvidemos que OPJ está en Salta desde hace 36 años. Es una de las instituciones que se ha sostenido y se ha mantenido en el tiempo gracias al esfuerzo y al trabajo siempre de las integrantes de su comisión directiva que han mantenido esto en funcionamiento.
pero incorporamos o agregamos al proyecto PJ, que tiene que ver con la atención de jóvenes a las que ayudamos para que terminen sus estudios, que les brindamos el pensionado económico y todo lo demás. Agregamos el tema de la maternidad adolescente en el año 2009, que ahí sí fuimos convocadas por el gobierno de la provincia para hacernos cargo de esta cosa que funcionaba no muy bien allí en San Lorenzo, en ese momento en San Lorenzo. Sí, sí. Nos hicimos cargo en San Lorenzo de lo que comenzó a llamarse Residencia para Adolescentes Madres. Y desde esa época, desde ese momento hasta ahora, hemos hecho nuestro trabajo, sabemos hacerlo, lo hacemos bien. Pero desde ese momento hasta ahora estamos pidiendo que se considere la problemática, que no es solo de Salta, es nacional y es, sí, sí, y es de toda es América social. Latina, Sí. Pero hay países que han legislado específicamente sobre esto, porque en la Argentina la única ley que en cierta forma contempla un aspecto de la maternidad adolescente es la 26061, que es la ley de protección a la que tiene que adecuarse la provincia, y que por eso es que esta apertura de centros para tratar de terminar de adecuarse a la 26061. Ahora, ¿qué es lo que contempla esa ley? ¿Y qué es lo que contempla también una legislación nuestra, salteña? Que se respete su derecho a estudiar, a ir a la escuela. Es lo único que contempla. Pero después, esa adolescente que está embarazada y que tiene derecho a ir a la escuela, es madre después. Y vos y yo somos madres. Y sabemos que lo único que no va a hacer que volvamos a la escuela es una ley. Porque cuando sos madre, Claro. tenés que dar de mamar, tenés que Sí. ocuparte de tu hijo, no te deja dormir. Todo lo que hemos pasado nosotras con 18, 19, 20 años, y ellas están pasando con 12, 13 o 14 años. Entonces, sí, tienen derecho a ir a la escuela, pero no pueden ir a la escuela. No pueden continuar sus estudios. Entonces veamos cómo hacemos que estudien, porque es prácticamente en todos los casos la deserción escolar cuando estamos hablando de madres adolescentes. Porque una cosa es cuando está embarazada y otra cosa es cuando es madre. Claro, sí, sí. Y después, todo lo que tiene que ver, si bien en nosotros tenemos un sistema de salud en Salta Capital, al que tienen acceso las chicas. Las realidades son diferentes, no solo en el interior de la provincia, porque yo durante muchos años hablé del otro país. Yo siempre dije, después de la General Paz somos otro país. De la General Paz para allá, Sí. Ahí hasta atiende Dios, de la General Paz para acá somos otro país. Ahora en Salta también nos hemos convertido en otra provincia. En Salta también nos hemos convertido en otra provincia, de la capital para el interior, y después allá. Y allá se diluye todo y se pierde todo. Y entonces no es productivo que se formen estos centros en Pero el interior. es productivo. Por eso me hubiera gustado leer el proyecto, que seguramente lo voy a leer en estos días. Sí. Es productivo en tanto y en cuanto se consideren situaciones que tienen que ver no solo con que la Secretaría de Niñez y Familia no está en el interior de la provincia, sino también con que la justicia está colapsada a nivel de familia. Porque cuando hablamos de adolescentes, Sí. cuando hablamos de adolescentes embarazadas y que por alguna razón tenemos que institucionalizar, estamos hablando de judicializadas. Claro. Entonces las cosas se demoran y pasan meses y el problema, porque esto conlleva una relación en muchos casos muy estrecha con la justicia penal. No solo hablamos de la justicia civil, hablamos también de la justicia penal. ¿Por qué? Porque muchos de estos casos provienen de abuso. ¿Sí? Y muchos de estos, dentro de estos muchos casos, de abuso intrafamiliar. Entonces,
si no hablamos del tema, si no lo ponemos en agenda, si no consideramos la embarazada adolescente como un problema a solucionar, entonces todo lo que se haga necesariamente tiene que naufragar, Marcela. Porque no estamos considerando por ejemplo, ¿cuál es la función de OPJ? Que quiero aclarar. Porque nobleza obliga, el gobierno de la provincia subsidia totalmente el funcionamiento de la residencia para adolescentes madres. Bien. Y es el único gobierno en este momento en el país, Salta es la única provincia en el país que tiene un proyecto de estas características funcionando y funcionando bien. Increíble. Y funcionando bien. Uh-huh. En el país. Nosotros hicimos, para llevar el año pasado a Roma, un informe, hasta donde nosotras pudimos investigar, el relevamiento que pudimos hacer, Salta era la única. Había una cosa parecida, o sea, se estaba haciendo algo similar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero no tenía específicamente las características de adolescentes judicializadas. Uh-huh. ¿Sí? Se hacía con adolescentes que llegaban, que solicitaban ayuda, que se detectaba el caso. Específicamente con judicializadas, según mi información, Salta es la única en el país que lo tiene. Entonces, ¿cómo no lo vamos a profundizar? ¿Cómo no vamos a ver qué es lo que hace falta para que esto que tenemos, que está funcionando bien, porque no es, en esto no soy modesta, lo estamos haciendo bien y está funcionando bien, porque la función principal es revincular a la joven familiarmente. La misión principal, sí, familiar o socialmente. Uh-huh, sí. En principio buscando en la familia cercana quien pueda reconstituir los vínculos. ¿Qué porcentaje de revinculación tienen? Nosotros tenemos un importante, ¿sí?, porcentaje de revinculación familiar. Esto es importante. Y lo más importante de todo es que no reingresan al sistema. Claro. Porque el trabajo que se hace tiene que ver, nosotros tenemos equipos técnicos, tenemos psicólogas, tenemos asistentes sociales, se hace un trabajo no solo con la joven, se hace trabajo con la familia, claro, se contacta, si no hay dentro de la familia cercana ninguna posibilidad, entonces se hace con la familia extensa e investigamos si el tío, si el padrino, y normalmente se consigue. Normalmente se consigue que la joven se vuelva a incorporar o se incorpore a un grupo familiar. Diana, hay mucha relación entre lo que decías, abuso, embarazo joven y discapacidad. Sí. Este es un tema complicadísimo. En un momento dado, en OPJ teníamos 4 de 10. Preocupante. Preocupante para vos, preocupante para mí. Yo les pregunto a ustedes, ¿preocupante para quiénes? ¿Para quiénes que puedan hacer algo en relación a esto? Porque aparentemente la preocupación no es tal, y estamos ante un problema de dimensiones. Tuvimos en un momento una chiquita de 12 o 13 años, que tenía un nivel intelectual de 4 años. Dios quiso que llegara a OPJ, porque su embarazo prosperó, porque tuvo su bebé, y porque el bebé después tuvo la oportunidad de tener una vida diferente. Pero gracias a Dios, esa chiquita llegó a OPJ. ¿Hacen uso del acceso a la facilidad para el acceso al aborto en estos casos? Marcela, esto ha dejado de ser una discusión sobre aborto sí, aborto no. Esto se ha convertido en qué hacemos con lo que hay, qué hacemos con los niños que nacen, porque hay toda una estructura de subsidio. Y entonces tenemos la posibilidad del aborto no punible. Yo, personalmente, no estoy a favor del aborto. Nuestra institución es una institución católica. Uh-huh. Y
y no podemos propiciar o estar a favor de determinadas prácticas. Eso no significa que no tengamos que trabajar y que lo hagamos con la misma responsabilidad. Con la concientización. No solo eso, sino con quienes sí están a favor. Ajá, bien. Para mí, eso no es un problema. Es más, tenemos que trabajar en conjunto todos, sin distinción de qué es lo que piense cada uno, porque este problema está trascendiendo, por eso digo, trasciende el tema del aborto sí, aborto no. Porque cuando estoy embarazada tengo subsidio. ¿Por qué no abortan? Se lo dije a todo el mundo, no se trata de aborto. Son más los niños que se mueren porque nacen de madres adictas, que van a parir en situación de consumo, que tienen que hacer, que el hospital tiene que recuperar a su niño porque nace con síndrome de abstinencia y tiene que devolvérselo a la madre biológica y vuelve al hospital 2 o 3 meses después a morir por paro cardíaco. Son más esas muertes que los abortos, porque para mí el aborto es una muerte igual que esa. Pero son más. ¿Por qué tenemos el problema este? ¿Por qué hay tanta? Ayer la diputada de Las Lajitas me decía, en Las Lajitas el problema es espantoso. Sí, el problema es espantoso en todas partes. Relacionado con adicciones en todas partes. Es relacionado con adicciones y no con adicciones, relacionado con que hemos dejado... Marcela, todo aquello que se haga en favor de la adolescencia y de la niñez, que no incorpore los valores de familia, que no incorpore el respeto, que no incorpore las obligaciones, que no incorpore que tengo derechos, pero también tengo que devolver lo que me dan. Sí, pero vamos para atrás, vamos. Pero vamos creando dependencias y sin obligaciones. En el caso de estos chiquitos que nacen de madres adolescentes y adictas, o madres adolescentes adictas o por allí con algún tipo de discapacidad, la reinserción con los familiares va por ese lado. Nosotros no podemos trabajar con adictas. Sí trabajamos con algunas jovencitas que ya han superado la adicción, o sea, que han hecho algún tipo de tratamiento, pero no podemos trabajar con adictas porque no podemos mezclar. Tenemos en el mismo hogar tenemos mamás y niños, entonces no podemos, aparte no tenemos la infraestructura para trabajar con adictos, entonces no podemos trabajar, no trabajamos con adictos. Y en OPJ tenemos en este momento un cupo de 10 mamás. Uy. Con 10 niños para toda la provincia de Salta. Nada. Entonces cuando esta llegan, ley, golpean la puerta y ustedes tienen que decir lamentablemente no. Es que tiene que ingresar por la Secretaría, claro, tiene que ingresar por la Secretaría de Niñas y Familia, que son quienes establecen la medida urgente, y quienes después piden la excepción a la justicia. El tema del cupo. Indiana, nos tenemos que despedir, pero ¿cuáles son entonces las modificaciones? Modificaciones no podemos hablar porque no tenemos la ley. No las sé. Las diputadas mismas no las tenían en el día de ayer. No las sabemos todavía. Pero el aporte es entonces, ¿más juzgados? No solo más juzgados, sino que aparte tiene que haber sectorizado y con lo que necesita cada sector, tiene que haber prevención, contención e información. O sea, fundamental. Entonces hay que informar a las jovencitas, hay que hacer prevención, y eso tiene que estar en cada lugar donde esté uno de estos centros, que no sé si cuántos son, no tengo idea. Cuando tengamos el proyecto te invito nuevamente, entonces así lo desglosamos. Y porque por ahí, Marcela, sería importante que puedas hablar con los que están defendiendo este proyecto, para preguntar, ¿y lo que falta? Claro. O sea, ¿por qué no aprovechamos esto que estamos haciendo para que salga bien? Y por supuesto. Indiana, muchísimas gracias, ¿no? No, por favor. Y la próxima vez con Proyecto de Mano vamos a charlar nuevamente. ¿Cómo no?